Imagina que un día abres tus ojos y tu percepción del mundo ha cambiado por completo. Todo se ha transformado de la noche a la mañana. De repente, las complejidades del universo se revelan ante tus ojos en formas y patrones matemáticos. No entiendes nada de lo que está pasando y tampoco recuerdas mucho. De hecho, lo último que recuerdas es que te pusieron una golpiza, pero en el hospital te dijeron que todo estaba bien contigo. No sabes cómo, pero de un día a otro has pasado de ser un vendedor de sillones a convertirte en un prodigio de las matemáticas. Pues aunque suena como algo imposible, para una persona todo eso ocurrió realmente. Hoy te resumiré la historia de Jason Paget, el hombre que despertó siendo un genio matemático después de una golpiza. Antes de comenzar con la historia, me gustaría recordarte que si te gusta este contenido, te suscribas activando la campanita y dejes tu like. Además, ahora puedes ayudar aún más convirtiéndote en miembro para también disfrutar de contenido exclusivo. Después de eso, comenzamos. Jason Paget nació en Anchorage, Alaska, un lugar con un frío extremo pero rodeado de una belleza natural enorme. En este escenario remoto, Jason vivió sus primeros años, una época que se vería interrumpida por el divorcio de sus padres cuando tenía solo 9 años. La ruptura familiar llevó a Jason y a su hermano a un nuevo comienzo en Cantwell, un pueblo aún más aislado de Alaska, donde las oportunidades para un joven con ansias de aventura eran tan escasas como la luz del sol en invierno. Fue en Cantwell donde Jason descubrió su pasión por los deportes extremos, una válvula de escape que lo impulsaba a desafiar sus propios límites y los de la naturaleza. Se lanzó desde alturas vertiginosas, se sumergió en las profundidades oceánicas y enfrentó a adversarios en el tatami. Cada golpe absorbido y cada salto audaz forjaban en él una determinación férrea, moldeando el carácter de un joven que se negaba a ser definido por las circunstancias. La educación universitaria parecía el siguiente paso lógico para alguien buscando dar forma a su futuro, así que Jason se matriculó en el Tacoma Community College con la esperanza de encontrar una carrera que le apasionara. Pero la vida académica no logró capturar su espíritu indomable, y no pasó mucho tiempo antes de que se diera cuenta de que los confines de un aula no eran compatibles con su naturaleza aventurera. La decisión de abandonar la universidad fue repentina, pero pronto se encontró explorando un camino muy diferente, el mundo del comercio. Unirse al negocio familiar vendiendo sillones parecía una elección poco convencional para alguien acostumbrado a vivir al límite, pero proporcionaba la estabilidad que Jason necesitaba para planear su futuro. Aunque vender muebles plegables estaba lejos de la emoción de un salto bungee, demostró tener su propio conjunto de desafíos y recompensas. Entre la tranquilidad de los sillones y la adrenalina de sus pasatiempos extremos, Jason encontró un equilibrio que le permitía seguir adelante. Pero la vida de Jason dio un giro dramático y violento en la noche del 13 de septiembre de 2002. No se sabe muy bien por qué, pero tras una noche de diversión en un karaoke bar local en Tacoma, Washington, Jason fue brutalmente asaltado por 2 hombres mientras se dirigía a su casa. Los golpes que recibió fueron tan severos que lo dejaron tendido en el suelo, inconsciente y vulnerable. La violencia del ataque lo dejó con una conmoción cerebral grave y otras lesiones físicas. Al recuperar la conciencia, logró levantarse e ir hasta el hospital más cercano, donde los médicos se apresuraron a tratar sus heridas más evidentes. Sin embargo, después de una rápida evaluación y tratamiento, se determinó que no había un daño severo y Jason fue enviado a casa esa misma noche. Pero el mandarlo regreso a casa después del ataque fue solo el comienzo de una serie de cosas que nadie, ni siquiera Jason, comenzaría a entender. La vida como Jason la conocía terminaría abruptamente esa noche. Quien antes había sido alguien extrovertido y aventurero comenzó a convertirse en alguien que ya no podía ni siquiera salir al exterior. Se encontró lidiando con un trastorno obsesivo-compulsivo recién adquirido y un trastorno de estrés postraumático que le hacían casi imposible salir al exterior. Las sencillas acciones diarias se convirtieron en rituales complicados y el mundo exterior en una fuente de pánico y ansiedad. Atrapado en su propia casa, sus días se volvieron una repetición interminable de compulsiones y miedos irracionales. Pero había algo más. Algo asombroso emergiendo en medio del caos mental que ahora lo consumía. Las formas geométricas y los patrones matemáticos comenzaron a superponerse a su realidad visual ordinaria, revelando una belleza oculta y compleja en los lugares más comunes. Cada esquina de su mundo ahora se veía a través del prisma de las matemáticas. Las curvas se transformaban en ecuaciones, las líneas rectas se llenaban de ángulos precisos y los movimientos simples destilaban la danza elegante de los cálculos numéricos. Este nuevo lente a través del cual Jason veía el mundo no solo alteró su experiencia visual, sino que también encendió una pasión inesperada por las matemáticas, un campo que anteriormente había despreciado. Algo en su cerebro había cambiado. Los golpes no solo le habían robado su sentido de seguridad, sino que también habían despertado una capacidad matemática latente que estaba a punto de llevarlo por un camino completamente nuevo. Para alguien que nunca había mostrado interés en las matemáticas más allá del álgebra básica, esta nueva fascinación era bastante extraña. Jason comenzó a dibujar fractales sin parar, los cuales son patrones geométricos que se repiten infinitamente independientemente de la escala, y así algo que antes ni siquiera conocía se comenzó a convertir en una obsesión.
Jason no se limitaba a dibujar garabatos sin sentido. Cada uno de sus trazos reflejaba una complejidad matemática que él mismo apenas comenzaba a comprender. Sus creaciones eran más que arte, eran visualizaciones de conceptos matemáticos, figuras geométricas y patrones que resonaban con la estructura subyacente del cosmos. Aunque nunca había profundizado en el estudio formal de las matemáticas, sus dibujos hablaban el lenguaje universal de los números y las formas. Para Jason, estos patrones se habían convertido en una obsesión y una forma de terapia, ayudándolo a manejar las secuelas de su trastorno obsesivo-compulsivo y su estrés postraumático. La acción de dibujar era tanto un escape como un ancla, una manera de dar sentido a la confusión que ahora gobernaba su percepción del mundo. Un día, mientras Jason estaba haciendo sus dibujos en un centro comercial, un físico que iba pasando por allí se detuvo, cautivado por la precisión y belleza de su trabajo. Reconociendo la profundidad matemática en los patrones de Jason, el físico le sugirió que considerara llevar su talento al siguiente nivel a través de la educación formal. Fue un punto de inflexión para Jason, una invitación a explorar un mundo que hasta entonces había permanecido oculto para él. Motivado por este encuentro, Jason decidió retomar sus estudios universitarios. A medida que se sumergía en el mundo del álgebra y el cálculo, encontró un nuevo propósito y una comunidad que lo apoyaba. Los conceptos matemáticos que antes veía como inalcanzables ahora comenzaban a encajar como piezas de un rompecabezas. Con cada clase, la capacidad de Jason para traducir sus visiones geométricas en lenguaje matemático se volvía más fuerte. Estudió con pasión la geometría fractal y se adentró en las leyes que rigen el teorema de Pitágoras y los principios fundamentales de la teoría cuántica. Cada nueva lección ampliaba su comprensión y se reflejaba en sus dibujos, transformando el papel en blanco en un testamento del poder oculto del cerebro humano para descifrar los misterios del universo. La vida personal de Jason también comenzó a cambiar de manera positiva. En medio de su nuevo camino lleno de números y ecuaciones, conoció a Elena, una mujer que vio más allá del hombre que luchaba contra su trastorno obsesivo-compulsivo y el estrés postraumático. Elena pudo ver al artista y al matemático emergente que había detrás de los patrones y su comportamiento complejo. Mientras tanto, la comunidad científica empezó a interesarse en el caso de Jason. Su repentina habilidad para entender y visualizar matemáticas complejas después de una lesión cerebral era algo que rara vez se veía. Jason era uno de los muy extraños casos de lo que se conoce como síndrome del sabio adquirido. En caso de que no sepas lo que es, no te preocupes, también te lo resumo rápido. El síndrome del sabio adquirido ocurre cuando una persona desarrolla habilidades prodigiosas después de una lesión cerebral, una enfermedad o incluso sin una causa aparente. Estas habilidades pueden manifestarse en forma de talentos artísticos, musicales, matemáticos o con una memoria extraordinaria, y casi siempre aparecen en personas que no tenían interés en estos campos antes. Es extremadamente raro, pero a lo largo de la historia ha habido varios casos documentados de este síndrome. Uno de los ejemplos más conocidos es el de Alonso Clemons, quien tras sufrir una lesión cerebral en su infancia, desarrolló una asombrosa habilidad para esculpir animales con un nivel de detalle y precisión casi fotográfico. Otro caso es el de Derek Amato, quien después de un accidente en una piscina comenzó a tocar el piano sin haber tenido alguna formación musical antes. Los científicos están particularmente interesados en estos casos porque desafían nuestra comprensión de cómo se almacena y se puede acceder al conocimiento en el cerebro. Los investigadores estaban particularmente interesados en cómo la conmoción cerebral que Jason sufrió había podido despertar su genio matemático latente. Así que, como si de un X-Men se tratara, un día Jason recibió una llamada de Berit Brogard, una neurocientífica que se especializa en el estudio de la cognición. Ella invitó a Jason a la Universidad de Miami para participar en una serie de estudios cerebrales que podrían ayudar a entender cómo su cerebro había sido afectado por el golpe que recibió aquella noche. La doctora Berit Brogard se convirtió en una aliada clave en la búsqueda de respuestas sobre la nueva condición de Jason. Durante su tiempo en Miami, Jason se sometió a resonancias magnéticas y estimulaciones magnéticas transcraneales que permitieron a los investigadores observar las áreas de su cerebro que se activaban durante sus procesos de pensamiento matemático. Los resultados fueron reveladores. Su cerebro mostraba una actividad inusualmente intensa en las regiones asociadas con el procesamiento visual y matemático, lo que sugería que el ataque había alterado su conectividad neuronal. Este despertar inesperado de habilidades matemáticas impulsó a Jason a replantearse lo que significaba la inteligencia y el talento. Se convirtió en un testimonio viviente del potencial oculto del cerebro humano, capaz de adaptarse y desarrollar nuevas habilidades tras una lesión traumática. Además de sus logros académicos, Jason comenzó a compartir su experiencia a través de pláticas TEDx y conferencias, proporcionando una nueva perspectiva sobre la comprensión de las matemáticas y la belleza inherente a los patrones geométricos. En cada presentación, Jason explicaba cómo veía el mundo a través de una lente matemática y cómo eso transformaba su interpretación de la realidad cotidiana. Con el tiempo, sus charlas y su arte le permitieron comunicar complejos conceptos matemáticos de manera accesible. Jason se convirtió en un puente entre la teoría abstracta y la aplicación práctica, ayudando a otros a ver el orden dentro del aparente caos del mundo.
Mientras Jason Paget compartía su historia con el mundo, su influencia se extendió más allá del ámbito académico y artístico. Sus experiencias personales y su capacidad única para superar la adversidad resonaron con aquellos que enfrentaban sus propios desafíos. Se convirtió en un modelo a seguir, una fuente de inspiración y esperanza para personas de todos los ámbitos de la vida. Su historia también inspiró conversaciones sobre la neuroplasticidad del cerebro y la capacidad humana para adaptarse y evolucionar frente a circunstancias extraordinarias. Jason demostró que, a veces, es a través de las pruebas más difíciles de la vida que podemos descubrir nuestras fortalezas más sorprendentes y capacidades sin explotar. Pero la transformación de Jason no fue solo una bendición, también vino con sus propias complicaciones. A pesar de su nuevo don para las matemáticas y su creciente fama, Jason continuó enfrentando los desafíos diarios de vivir con trastorno obsesivo-compulsivo y estrés postraumático. La ansiedad y las compulsiones que habían surgido tras el ataque seguían siendo parte de su vida cotidiana. Pero fue en su esposa y familia donde encontró el apoyo incondicional que necesitaba para navegar su nueva realidad. Con su ayuda, aprendió a gestionar sus trastornos y a encontrar un sentido de normalidad en el extraordinario giro que había tomado su vida. La historia personal de Jason, tan llena de giros inesperados y descubrimientos asombrosos, se convirtió en un poderoso testimonio de la capacidad humana para adaptarse y encontrar significado incluso en medio del caos. A través de sus conferencias y su arte, Jason inspiró a otros a explorar sus propias capacidades y a abrazar la diversidad de sus experiencias. Actualmente, Jason vive una vida que continúa siendo influenciada por su extraordinaria transformación. Reside en Carmel, Indiana, donde se ha establecido con su familia. Jason sigue dedicándose a su arte, creando dibujos fractales que no solo son estéticamente impresionantes, sino que también ofrecen una visión profunda de las leyes matemáticas del universo. Jason también ha ampliado su alcance más allá de su propia experiencia personal. Se ha convertido en un defensor activo para aquellos con condiciones neurológicas y lesiones cerebrales, compartiendo su historia no solo como una anécdota de superación personal, sino también como un ejemplo del potencial humano oculto. A través de conferencias y colaboraciones con instituciones educativas y organizaciones científicas, promueve una mayor comprensión y apoyo para la investigación del cerebro. En el ámbito profesional, Jason ha seguido explorando las conexiones entre la matemática y el arte, participando en exposiciones y eventos donde sus obras son exhibidas y celebradas. Además, su historia ha servido como inspiración para cineastas y programas de televisión, sacando una película en 2016 llamada The Acquired Savant, donde él mismo fue el protagonista, participando en el programa de televisión The Unexplained y vendiendo los derechos de su historia para otra película llamada Struck by Genius. Jason no ha dejado de aprender y crecer. Continúa estudiando matemáticas y física, siempre buscando profundizar su comprensión del mundo a través de la lente de las ecuaciones y los patrones que ahora ve en todas partes. Su situación nos demuestra que incluso cuando enfrentamos los momentos más oscuros, puede haber luz al final del túnel. Un golpe devastador abrió un portal hacia una nueva comprensión, mostrando que incluso las tragedias más grandes pueden dar paso a todo un nuevo estilo de vida, y revelando que la resiliencia humana no tiene límites y que el conocimiento es infinito, pues aún no terminamos de entender ni siquiera nuestro propio cerebro y sus capacidades. Y esta fue la historia de Jason Paget, un hombre que pasó de no tener interés en los estudios a ser un genio de las matemáticas, todo gracias a que un par de extraños decidieron golpearlo después de una noche de fiesta. ¿Habías escuchado sobre él? ¿Conoces alguna historia similar? ¿Te dieron ganas de salir de fiesta antes de tu examen de matemáticas? Dímelo en los comentarios. Como siempre, si el video te gustó no olvides dejar tu like y suscribirte activando la campanita para nunca perderte más historias como esta. Muchas gracias. Y hasta la próxima.